Blanca, ¿cómo te va? Mira, Blanca, ¿ves? Me puse los mitones de Susi para que los veas. Tengo mi decorado con los mitones de Susi. Hola, Vivi, que tienen un montón de años. Creo que son del principio, de cuando Susi tejió y los uso un montón. Son practiquísimos. Así que hoy estoy, gracias Susi, está siempre conmigo cuando hace frío. Bueno, gracias por otra vez invitarme y por... Sí, Mariela está de viaje, que tiene su familia en Bahía Blanca. Un beso también a Mariela, que me pidió que la reemplazara y está por subirse al tren para volver, así que justo le coincidió. Bueno, y como siempre con mi distintivo de Freedom and Whisky. Sí, los vi, el Kit Claire, me encantó Blanca, los vi y seguramente me voy a proveer, estaba pensando de algún otro par de otro color, porque la verdad son re lindos, los tejió Susi, re lindos, hace ya un montón de años, sí, son preciosos. Me los puse para que los vieran, que la otra vez los mencioné nada más. Son muy lindos y practiquísimos para esta época. Como ven, tengo mi decorado con experiencias en el mar y en barcos, con Jamie y Claire arriba de un barco. Yo no sé en realidad esta Diana que nos hace, pero no sé si a ustedes les pasa, pero yo termino mareada con los barcos cuando van de uno al otro. Suben y bajan, y uno no sabe ni en qué barco están, ni qué va a pasar, a dónde van a ir a parar. Así que me toca hoy reemplazar a Mariela, así que otra vez me ven en una semana, chicas, 2 veces en una semana, así que gracias por la paciencia, en realidad. Y bueno, y en esta segunda parte que andan ahí dando vueltas en los combates de barcos, así que puse lo de la temporada 3, calculo, es realmente un lío resumir, sí, Vivi, es un lío resumir lo que pasa entre los barcos, porque yo la verdad que me pierdo, me causa mucha gracia, me imagino que ustedes también. Como les decía, estoy reemplazando a mi amiga Mariela, que está de viaje volviendo de Bahía Blanca, de ver a su familia. Así que les parece empezar ya, porque son unas cuantas hojas de combate. Así que vamos a la segunda parte, ¿eh? Nos hace sufrir, sí. Está Diana, porque nunca sabés quién se va a perder realmente en el barco. Así que bueno, voy a la segunda parte del capítulo 31, que ayer nos leyeron tan lindo. Y bueno, aquí vamos, adelante. Los gritos no. A pesar de que sonaban sofocados por la distancia, podía oír la nota de insania que resonaban en ellos, la clara alegría de los guerreros vikingos. Me pareció distinguir el alarido típico de las Highlands de Jamie, aunque probablemente fueran imaginaciones mías. Todos parecían igual de enajenados. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, murmuraba Abraham para sí en la oscuridad, pero se había quedado atascado en la primera frase. Apreté los puños y cerré los ojos de manera refleja, arrugando la cara como si pudiera ayudar por fuerza de voluntad. Ninguno de nosotros podía. Hubo un intervalo lleno de ruidos sofocados, disparos ocasionales, golpes sordos y estampidos, gruñidos y gritos, y luego silencio. Vi que la cabeza de Abraham se volvía hacia mí interrogativa y le oprimí la mano. Entonces el cañón de un barco disparó con un estruendo que resonó arriba por todo el puente y la onda expansiva rasgó el aire de la bodega con tanta fuerza que me estallaron los oídos. Le siguió otro disparo, sentí más que oí un golpe seco y en ese momento el suelo se levantó y se ladeó y los maderos del barco retumbaron con un extraño y profundo bonk. Sacudí enérgicamente la cabeza al tiempo que tragaba saliva, intentando introducir aire a la fuerza en mis trompas de Eustaquio. Los oídos se me destaponaron, por fin, y oí unos pies
sobre el costado del barco. Más de un par de ellos. Se movían despacio. Me puse en pie de un salto y agarré a Abraham y lo levanté en vilo mientras lo empujaba hacia la escalera. Podía oír el agua, pero no deslizándose veloz por los costados del barco. Era un ruido como de agua que fluía, que borbotaba hacia el interior de la bodega. Alguien había cerrado la escotilla de arriba, pero no estaba atrancada, así que la abrí de un porrazo desesperado, golpeándola con las dos manos, y casi pierdo el equilibrio y me caigo en las tinieblas. Pero, por fortuna, Abraham Sen me detuvo plantando un hombro pequeño pero firme bajo mis nalgas para sostenerme. «Gracias, señor Sen», dije, y buscándolo detrás de mí, lo hicé por la escalera y salió a la luz. Había sangre en el puente, eso fue lo primero que vi, y también hombres heridos, pero no Jamie. Lo segundo que vi fue a él, inclinándose pesadamente sobre los restos de una borda destrozada, junto con varios hombres más. Corrí a ver lo que estaba mirando y vi al Till a unos cientos de metros de distancia. Sus velas se agitaban sin control y los mástiles parecían tener una inclinación extraña. Entonces me di cuenta de que el propio barco estaba inclinado, con la proa levantada y medio fuera del agua. «Hola, Susi, tengo tus mitones. Mirá, estuve haciendo propaganda, viste, me los puse. Promesa cumplida». «Que me aspen», dijo Abraham en tono de sorpresa. «Ha encallado en unas rocas». «Y nosotros también, pero menos», informó Hickman, mirando en dirección a la voz del grumete. «¿Hay agua en la bodega, Abraham?» «Sí», contesté yo, antes de que el chico, sumido en la contemplación del Till herido, pudiera recuperar de nuevo la serenidad y contestar. «¿Tiene algún instrumental médico a bordo, capitán Hickman?» «¿Que si tengo qué?» me miró parpadeando distraído. «No es momento para...» «¿Por qué?» «Soy médico, señor», señalé, «y usted me necesita». Al cabo de un cuarto de hora volví a encontrarme en la pequeña bodega delantera de cargo, donde había recuperado el sentido tras mi desvanecimiento escasas horas antes y que ahora había sido destinada a enfermería. El Asp no tenía un médico a bordo, pero sí una mínima provisión de sustancias y objetos de uso médico, una botella medio llena de láudano, un cuenco para flemas y sangrados, un gran par de pinzas, un frasco de sanguijuelas secas, 2 sierras para amputar oxidadas, unas pinzas quirúrgicas rotas, una bolsa de hilas para cubrir heridas y un enorme tarro de grasa alcanforada. Me sentía muy tentada de beberme el láudano yo misma, pero el deber me llamaba. Me recogí el pelo y empecé a mirar entre la carga, buscando cualquier cosa que pudiera serme útil. El señor Smith e Ian se habían acercado a remo hasta el Till con la esperanza de recuperar mi equipo, pero habida cuenta de los graves daños que podían observar en la zona donde se encontraba nuestro camarote, no me hacía muchas ilusiones. Un cañonazo afortunado del Asp había agujereado el Till por debajo de la línea de flotación. Si no hubiera encallado, lo más probable es que hubiera acabado hundiéndose tarde o temprano. Había realizado un rápido triage en el puente. Teníamos a un hombre muerto en el acto, varios heridos leves y 3 graves, pero sin riesgo inmediato para su vida. Era probable que en el Till hubiera más. Según decían los hombres, los barcos habían intercambiado descargas a escasos metros de distancia. Había sido un combate rápido y sangriento. Pocos minutos después de que concluyera la lucha, había aparecido el Pitt, cuya tripulación mixta se había puesto lo bastante de acuerdo como para que pudiera navegar, y ahora estaba ocupado trasladando a los heridos. Oí el débil grito de saludo de su contramaestre por encima del quejido del viento que soplaba en la cubierta. «Ya llegan», murmuré,
y cogiendo la más pequeña de las sierras de amputar, me preparé para mi propio combate rápido y sangriento. «¿Tenéis cañones?», le señalé a Bramsen, que me traía un par de linternas colgantes, pues ahora ya casi se había puesto el sol. Eso significa, presumiblemente, que el capitán Hickman estaba dispuesto a utilizarlos. ¿No pensó que podría haber heridos? Abraham se encogió de hombros a modo de disculpa. «Es nuestro primer viaje como corsarios, señora. La próxima vez lo haremos mejor, estoy seguro». «¿El primero? ¿Qué tipo de...? ¿Cuánto tiempo lleva navegando el capitán Hickman?», interrogué. Ahora estaba hurgando despiadadamente entre la carga y me sentí muy satisfecha al encontrar un baúl que contenía retales de percal estampado. Abraham frunció el ceño mientras observaba pensativo la mecha que estaba cortando. «Bueno», comenzó despacio, «durante algún tiempo tuvo un barco de pesca más allá de Marblehead. Era propiedad de él, suya quiero decir, y de su hermano. Pero después de que su hermano acabase mal con el capitán Stebbings, empezó a trabajar para Emanuel Bailey como primer oficial de uno de sus barcos. Del señor Bailey, quiero decir. El señor Bailey es judío», explicó al ver que yo arqueaba las cejas. «Es propietario de un banco en Filadelfia y de 3 embarcaciones que viajan con regularidad a las Indias Occidentales. También este barco es suyo, y fue él quien obtuvo la patente de corso del Congreso para el capitán Hickman cuando se declaró la guerra». «Entiendo», repuse, más que ligeramente desconcertada. «Pero ¿este es el primer viaje del capitán Hickman como capitán de un balandro?» «Sí, señora». «Pero los corsarios, por lo general, no tienen sobrecargo, ¿sabe?», se apresuró a decir. «Sería tarea del sobrecargo aprovisionar el barco, procurar que no faltaran cosas, como los medicamentos». «¿Y tú sabes todo esto porque...? ¿Cuánto llevas navegando?», inquirí curiosa, conforme sacaba una botella de lo que parecía ser un coñac muy caro, con el fin de utilizarlo a modo de antiséptico. «Oh, desde que tenía 8 años, señora», respondió. Se puso de puntillas para colgar la linterna, que arrojó un resplandor cálido y tranquilizador sobre mi improvisado quirófano. «Tengo 6 hermanos mayores, y el mayor de todos lleva la granja con sus hijos. Los otros, bueno, uno es carpintero de navío en Newport News, y un buen día entabló conversación con un capitán y le habló de mí, y en un abrir y cerrar de ojos estaba trabajando como grumete en el Antioch, un barco que comercia con la India. Regresé a Londres con el capitán y navegamos a Calcuta a la mismísima mañana siguiente». Volvió a apoyarse en los talones y me sonrió. «He estado en el mar desde entonces, señora. Creo que es lo mío». «Eso está muy bien», repuse. «¿Tus padres viven aún?» «Oh, no, señora. Mi madre murió cuando nací y mi padre cuando yo tenía 7 años». No parecía importarle mucho, pero al fin y al cabo, reflexioné mientras rasgaba el percal para hacer vendas, de ello hacía ya la mitad de su vida. «Bueno, espero que el mar siga siendo lo tuyo. ¿Tienes alguna duda después de hoy?». Se puso a pensarlo, con su rostro joven y formal, lleno de surcos a la sombra de las linternas. «No», respondió despacio, y me miró con ojos serios, y mucho menos jóvenes de lo que parecían unas horas antes. «Cuando firmé con el capitán Hickman, sabía que cabía la posibilidad de entrar en combate». Apretó los labios, tal vez para evitar que le temblaran. «No me importa matar a un hombre si tengo que hacerlo». «Ahora no tienes que hacerlo», dijo uno de los heridos en voz muy baja. Estaba acostado en las sombras, tendido sobre 2 cajas de porcelana inglesa, respirando despacio. «No, ahora no tienes que hacerlo», corroboré con sequedad. «Pero tal vez quieras hablar de ello con mi sobrino o con mi marido cuando las cosas se vayan calmando un poco».
Pensé que aquello ponía punto final a la conversación, pero Abraham me siguió mientras yo extendía mi rudimentario instrumental y procedía a esterilizarlo como podía, mojándolo generosamente con coñac, hasta que la bodega acabó oliendo como una destilería, con gran escándalo por parte de los heridos, que pensaban que era un despilfarro malgastar un buen coñac de ese modo. Sin embargo, el fuego de la cocina se había apagado durante el combate. Tardarían un poco en tener agua caliente. ¿Es usted patriota, señora? Si no le importa que se lo pregunte, añadió sonrojándose azorado. La pregunta me sorprendió un poco. Lo más fácil habría sido responder sí, claro. Al fin de cuentas, Jamie era un rebelde, como él mismo había declarado de su puño y letra, y aunque había hecho la declaración original por simple necesidad, en mi opinión, la necesidad se había vuelto convicción. Pero, ¿y yo? Ciertamente lo había sido en el pasado. Sí, respondí. No podía decir otra cosa. Está claro que tú sí lo eres, Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué? Pareció pasmado por la pregunta y se me quedó mirando mientras parpadeaba por encima de la linterna que sostenía. Ya me lo dirás más tarde, le sugerí, cogiendo la linterna. En el puente había hecho cuanto estaba a mi mano. A los heridos que necesitaban mayor atención los había bajado a la bodega. No había tiempo para discusiones políticas, o eso pensaba. Abraham procedió a ayudarme con gran coraje y lo hizo muy bien, aunque tuvo que parar de vez en cuando para vomitar en un cubo. Después de devolver por segunda vez, comenzó a hacer preguntas a los heridos, a los que estaban en condiciones de contestar. No sé si lo hacía por simple curiosidad o para intentar no pensar en lo que estaba haciendo. ¿Qué opina usted de la revolución, señor?, le preguntó muy serio a un marino entrecano del Pit que tenía un pie aplastado. El hombre le dirigió una mirada a todas luces amarga, pero contestó, probablemente para distraerse. Que es una maldita pérdida de tiempo, respondió con brusquedad, clavando los dedos en el borde del cofre sobre el que estaba sentado. Sería mejor luchar contra las ranas que contra los ingleses. ¿Qué tenemos que ganar? Dios mío, dijo en voz baja, palideciendo. Dale algo para que lo muerda, Abraham, por favor, le ordené, ocupada en retirar pedacitos de hueso del destrozo y preguntándome si no le convendría más una amputación rápida. Tal vez el riesgo de infección sería menor, o en cualquier caso le quedaría una dolorosa cojera para toda la vida. Sin embargo, odiaba tener que... No, está bien, señora, afirmó el marino, tomando aliento. ¿Qué piensas tú de ella, jovencito? Creo que está bien y que es necesaria, señor, respondió Abraham con firmeza. El rey es un tirano y todos los hombres, como Dios manda, deben resistirse a la tiranía. ¿Qué? Espetó el marino asombrado. ¿El rey un tirano? ¿Quién dice una cosa tan terrible? Pues el señor Jefferson y todos nosotros, todos lo pensamos, repuso Abraham, sorprendido por tan vehemente discrepancia. Bueno, en tal caso, sois todos un atajo de malditos imbéciles, excepto usted, señora, añadió haciéndome un gesto con la cabeza. Le echó una ojeada a su pie y se tambaleó un poco con los ojos cerrados, pero me preguntó, «No creerá usted una cosa tan tonta, ¿verdad, señora? Tiene que inculcarle sentido común a este hijo suyo». «¿Sentido común?», chilló Abraham exaltado. «¿Cree usted que es de sentido común que no podamos hablar o escribir lo que queramos?» El marino abrió un ojo. «Por supuesto que sí», contestó, intentando de modo evidente ser razonable. «De lo contrario, algunos estúpidos hijos de puta, le ruego me perdone, señora, se pondrían a decir todo tipo de cosas, sin reparar en las consecuencias, agitando a la gente y no abocándola a nada bueno. ¿Y ello a qué conduce? A crear disturbios. Eso es a lo que conduce. Y a lo que podríamos llamar desórdenes. Y a que a la gente le quemen la casa y le den una paliza en la calle.
¿Nunca has oído hablar de los disturbios de Cúter, muchacho? Era evidente que Abraham no había oído hablar de ellos, pero contraatacó con una vigorosa denuncia de las leyes intolerables, lo que hizo que el señor Ormiston, ahora la relación entre nosotros era ya más personal, se mofara en voz alta y se pusiera a describir las privaciones que soportaban los londinenses en comparación con el lujo de que disfrutaban los desagradecidos colonos. «¡Desagradecidos!», exclamó Abraham, con el rostro congestionado. «¿Y por qué deberíamos estar agradecidos? ¿Por endilgarnos a los soldados?» «¿Endilgar?», espetó el señor Ormiston con justificada indignación. «¡Menuda palabra! Y, si significa lo que creo que significa, jovencito, deberías ponerte de rodillas y dar gracias a Dios por semejante endilgamiento. ¿Quién crees que os salvó de que los indios os arrancaran el cuero cabelludo o de que los franceses os aplastaran? ¿Y quién crees que pagó por todo ello, Esta acertada respuesta suscitó las aclamaciones y no pocos abucheos de los hombres que esperaban a ser atendidos, quienes estaban ahora pendientes de la discusión. «Eso es una triste estulticia», comenzó Abraham, hinchando su pecho insignificante, pero lo interrumpió la entrada del señor Smith con una bolsa de lona en la mano y una expresión de disculpa en el rostro. «Me temo que su camarote estaba completamente destrozado, señora», manifestó, «pero recogí todo lo que había desparramado por el suelo, por si acaso». «Jonás Marksen», el señor Ormiston, que casi se había puesto de pie, volvió a dejarse caer a plomo en el baúl boquiabierto. «¡Válgame Dios si no es él!» «¿Quién?», inquirí sobresaltada. «Jonás. Bueno, ese no es su verdadero nombre. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Bill, creo que era Bill, pero acabamos llamándolo Jonás porque lo habían hundido numerosas veces». «Oye, Joe», el señor Smith, o el señor Marsden, retrocedía hacia la puerta con una sonrisa nerviosa. «Eso fue hace mucho tiempo y no hace tanto». El señor Ormiston se puso lentamente en pie, agarrándose con una mano a un montón de barriles de arenques con el fin de no apoyar el peso en su pie vendado. «No tanto para que la marina te haya olvidado, asqueroso desertor». El señor Smith desapareció bruscamente escaleras arriba, empujando al subir a dos marineros que intentaban bajar y que llevaban entre los dos a un tercero como si fuera una pieza de ternera. Murmurando maldiciones, lo echaron con un fuerte golpe en el puente, delante de mí, y dieron un paso atrás jadeantes. Era el capitán Stebbins. «No está muerto», me informó uno de ellos con sentido práctico. «¡Ah, qué bien!», repuse. El tono de mi voz debió de dejar algo que desear, pues el capitán abrió un ojo y me miró. «¿Van a permitir que esta puta me descuartice?», preguntó con voz ronca, respirando con esfuerzo. «Prefiero morir, honorable». Su opinión se transformó en un sonido burbujeante que me impulsó a rasgarle su segundo mejor abrigo y su camisa manchados de humo y empapados de sangre para descubrirle el torso. En efecto, tenía un limpio agujero redondo en el pectoral derecho, del que brotaba el horrible sonido húmedo de succión característico de las heridas en el pecho. Solté una palabra gordísima y los dos hombres que me lo habían traído se agitaron y murmuraron. Volví a decirla, esta vez más fuerte, y tras coger la mano de Stebbins, le taponé rápidamente con ella el agujero. «Manténgala allí, si quiere tener la oportunidad de morir honorablemente», le dije. «Usted», le grité a uno de los hombres que intentaba escabullirse, «tráigame un poco de aceite de la cocina, ahora. Y usted», mi voz pescó al otro, que se detuvo en seco con expresión culpable, «un pedazo de vela y brea, lo más rápido que pueda». «No hable», le aconsejé a Stebbins, que parecía inclinado a hacer observaciones.
tiene un pulmón hundido, de modo que o se lo vuelvo a hinchar o se muere usted como un perro aquí mismo. Me encanta Claire dando órdenes como un sargento. Chist, respondió, lo que yo tomé por una respuesta afirmativa. Tenía una mano muy carnosa que por ahora lograba sellar bastante bien el agujero. El problema era que, con toda seguridad, no solo tenía un agujero en el pecho, sino también en el pulmón. Debía sellar el agujero externo para que el aire pudiera entrar en el pecho y mantener al pulmón comprimido, pero asegurarme también de que quedaba una vía para que el aire procedente del espacio pleural que rodeaba el pulmón pudiera salir. Por ahora, cada vez que Stebbins exhalaba, el aire que salía del pulmón herido iba a parar directamente a dicho espacio, agravando el problema. Asimismo, cabía la posibilidad de que estuviera ahogándose en su propia sangre, pero como en tal caso no podía hacer gran cosa al respecto, no iba a preocuparme por ello. Lo positivo, le dije, es que fue una bala y no un pedazo de metralla o una esquirla. Lo bueno del hierro al rojo es que esteriliza la herida. Levante la mano un momento, por favor. Expulse el aire. Le agarré yo misma la mano y levantándosela, conté hasta 2 mientras él vaciaba sus pulmones. Luego volví a taponarle a toda prisa la herida con ella. Emitió un sonido como de chapoteo debido a la sangre. Estaba sangrando mucho por un orificio como aquel, pero no tosía ni escupía sangre. ¿Dónde? Oh, ¿esta sangre es suya o de otra persona? Inquirí señalándola. Tenía los ojos medio cerrados, pero al oírme volvió la cabeza y me mostró sus dientes estropeados, con una sonrisa de lobo. «Es de su marido», respondió con un ronco susurro. «¡Gilipollas!», le dije enfadada, y volví a levantarle la mano. «Expulse el aire». Los hombres me habían visto lidiar con Stebbins. Otros heridos del Till iban llegando por su propio pie o transportados por otros marineros, pero la mayoría de ellos parecían capaces de andar. Les di unas rápidas indicaciones a los hombres sanos que los acompañaban acerca de cómo aplicar presión en las heridas o cómo colocar los miembros rotos con el fin de evitar que empeoraran. El aceite y la tela parecía que iban a tardar 1 año en llegar, de modo que tuve tiempo suficiente para preguntarme dónde estarían Jamie e Ian. Cuando llegaron por fin los artículos de primeros auxilios, corté un pedazo de vela con el cuchillo, rasgué una larga tira de percal para utilizarla como vendaje de emergencia y luego retiré la mano de Stebbins. Limpié la sangre con un pliegue de mis enaguas, vertí un poco de aceite para lámpara sobre su pecho, lo cubrí con un pedazo de vela y acto seguido aplasté la tela para crear un parche rudimentario. Volví a colocar su mano encima de tal manera que un extremo del parche quedase libre al tiempo que le vendaba el torso con un improvisado vendaje de emergencia. Chicas, ya sabemos hacer traqueotomías y sabemos cómo resolver el problema de un aplastamiento de un pulmón. Miren, si la leemos a Claire, sabemos perfecto cómo hacerlo. Perdón, que me río tanto. Estupendo, dije. Tendré que pegar el parche con brea para que cierre mejor, pero se tardará un poco en calentarla. Puede usted ir y hacerlo ahora, le indiqué al marinero que había traído el aceite y que estaba intentando escabullirse otra vez. Miré a mi alrededor para ver a los heridos que estaban en cuclillas o tendidos sobre el puente. Bien, ¿quién se está muriendo? Solo me imagino en mi cabeza la cara de los heridos con esta mujer a los gritos en el medio del lugar. Muy graciosa la situación. Milagrosamente, solo 2 de los hombres que habían traído del Till estaban muertos. Uno con unas horribles heridas en la cabeza causadas por esquirlas y metralla, y el otro desangrado al haber perdido la mitad de su pierna izquierda, con toda probabilidad de resultas del impacto de una bala de cañón.
A este podría haberlo salvado, pensé. Pero ese breve momento de pesar se diluyó en las necesidades del momento siguiente. No está tan mal, me dije mientras recorría a paso veloz la hilera de rodillas, haciendo una rápida selección e impartiendo instrucciones a mis desganados ayudantes. Heridas por esquirlas, 2 hombres con rasguños de bala de mosquete, uno con media oreja arrancada, otro con una bala alojada en el muslo, pero lejos de la arteria femoral, gracias a Dios. Se oían ruidos de golpes y de objetos arrastrados procedentes de la bodega inferior, donde se estaban efectuando reparaciones. Mientras trabajaba, junté los retazos de lo acontecido durante la batalla a partir de los comentarios de los heridos que esperaban que los atendiera. Tras un desigual intercambio de descargas que había derribado el palo mayor resquebrajado del Til y agujereado el Asp por encima de la línea de flotación, el Til, las opiniones diferían acerca de si el capitán Roberts lo había hecho a propósito o no, había virado bruscamente hacia el Asp, arañando el costado del barco y colocando a ambos navíos borda con borda. Parecía inconcebible que Stebbins hubiera intentado abordar el Asp teniendo tan pocos hombres de fiar. Si lo había hecho a propósito, es que quizás se proponía embestirnos. Miré al capitán, pero tenía los ojos cerrados y un color espantoso. Le levanté la mano y oí un leve silbido de aire. Se la volví a colocar sobre el pecho y proseguí con mi tarea. Era evidente que no estaba en condiciones de poner las cosas en claro en lo tocante a sus intenciones. Fueran estas cuales fueran, el capitán Hickman se había anticipado a ellas, saltando por encima de la borda del Til con un grito, seguido de un enjambre de hombres del Asp. Habían cruzado el puente sin encontrar mucha resistencia, pero los del Pitt se habían reunido en torno a Stebbins, cerca del timón, y habían luchado con ferocidad. Sin embargo, estaba claro que los tripulantes del Asp acabarían imponiéndose, pero en ese preciso momento el Til había encallado con violencia, arrojando a todo el mundo contra el puente. Convencidos de que el barco estaba a punto de hundirse, cuantos podían moverse se movieron y unos y otros regresaron juntos saltando por encima de la borda al Asp, que desvió bruscamente el rumbo, mientras algún defensor ignorante que se había quedado en el Til le arreaba 1 o 2 últimos disparos antes de embarrancar en un banco de arena. «No se preocupe, señora», me aseguró uno de los hombres. «Volverá a flotar sin problema cuando suba la barea». Los ruidos procedentes de abajo comenzaron a disminuir mientras yo miraba cada 2 por 3 por encima del hombro con la esperanza de ver a Jamie o a Ian. Estaba examinando a un pobre hombre que había recibido una esquirla en un ojo cuando el otro se le dilató de repente a causa del horror. Me volví y descubrí a Rollo jadeando y babeando junto a mí, mostrándome sus enormes dientes en una sonrisa que habría hecho avergonzar la ridícula tentativa de Stebbins. «¡Perro!», exclamé encantada. No podía abrazarlo. Bueno, en realidad no lo habría hecho, pero me apresuré a mirar en derredor en busca de Ian, que venía cojeando hacia mí, empapado además, pero con una sonrisa que hacía juego con la de Rollo. «Nos hemos caído al agua», explicó con voz ronca, mientras se acuclillaba a mi lado sobre el puente. Bajo su cuerpo se iba formando un charquito. «Entiendo. Hágame el favor de respirar hondo», le dije al hombre que tenía la esquirla en el ojo. «1, sí, muy bien. 2, sí». Cuando expulsaba el aire agarré la esquirla y tiré de ella con fuerza. Salió deslizándose, seguida de un chorro de humor vítreo y sangre que me hizo apretar los dientes y que le provocó arcadas a Ian. Sin embargo, no sangró mucho. Si no ha atravesado la órbita, tal vez puede evitar la infección extirpando el globo ocular y cubriendo la cuenca. ¡Ay, está Diana! Pero eso tendrá que esperar. Rasgué una tira de tela del faldón de su camisa, la doblé apresuradamente formando un tampón, la empapé en coñac, la apreté contra el ojo dañado e hice que se la sujetara con fuerza en su sitio.
Así lo hizo, aunque gimió y se tambaleó de forma alarmante, por lo que temí que pudiera caerse. «¿Dónde está tu tío?», le pregunté a Ian, con la molesta sensación de que era mejor no saber la respuesta. «Ahí mismo», respondió Ian, señalando con la cabeza hacia un lado. Me volví al instante, sujetando aún con una mano el hombro del tuerto, y vi que Jamie bajaba por la escalerilla en acalorada discusión con el capitán Hickman, que bajaba tras él. Jamie tenía la camisa empapada en sangre, y con una mano sujetaba contra su hombro un tampón igual de empapado. Era posible que Stebbins no solo intentara molestarme. Sin embargo, Jamie no venía tambaleándose, y aunque estaba blanco, también estaba furioso. Estaba razonablemente segura de que no iba a morirse mientras estuviera enfadado, así que me puse a cortar otra tira de vela para estabilizar una fractura abierta de brazo. «Perro», dijo Hickman, deteniéndose junto a Stebbins, que se encontraba tumbado en el suelo boca arriba. No lo dijo con la misma entonación con que lo había dicho yo momentos antes, por lo que Stebbins abrió un ojo. «Perro será usted», espetó con voz pastosa. «Perro, perro, perro, maldito perro», añadió Hickman, por si fuera poco, y le propinó un puntapié a Stebbins en el costado. Le agarré el pie y logré hacerle perder el equilibrio, de modo que se tambaleó de un lado a otro. Jamie lo atrapó gruñendo de dolor, pero Hickman se irguió con esfuerzo apartando a Jamie. «No puede matarlo a sangre fría». «Sí puedo», contestó Hickman al instante. «Mire». Sacó una enorme pistola de arzón de una gastada pistolera de cuero y la amartilló. Jamie la agarró por el cañón y se la arrancó limpiamente de la mano, dejándolo con los dedos doblados y una expresión de sorpresa. «Señor», manifestó, procurando mantener la calma, «no puede usted matar a un enemigo herido, uniformado, apresado bajo su propia bandera y que se le ha entregado. Eso no lo consentiría ningún hombre honorable». Hickman se detuvo poniéndose colorado. «¿Está poniendo en duda mi honor, señor?» Vi que los músculos del cuello de Jamie se tensaban, pero antes de que pudiera hablar, Ian se colocó justo a él, hombro con hombro. «Sí, y yo también». Rolo, con el pelo aún enhiesto, formando púas mojadas, gruñó y retrajo sus belfos negros, mostrando casi todos los dientes en señal de que apoyaba esa opinión. Hickman paseó la mirada de la ceñuda cara tatuada de Ian a las impresionantes muelas carniceras de Rolo y de vuelta a Jamie, que había desamartillado la pistola y se la había colocado en su propio cinturón. Estaba jadeando. «En tal caso, allá usted con lo que hace», espetó, y dio media vuelta. El capitán Stebbins también jadeaba con un horrible sonido húmedo. Estaba muy pálido, tenía los labios azules, sin embargo se hallaba consciente. Había mantenido los ojos fijos en Hickman durante toda la conversación y ahora lo siguió con la vista mientras salía del camarote. Cuando la puerta se hubo cerrado tras él, Stebbins se relajó un poco y posó la mirada en Jamie. «Podría haberse ahorrado la molestia», resolló. «Pero tiene usted mi agradecimiento por si...» Tosió una tos ahogada, se llevó una mano al pecho, presionó con fuerza y negó con una mueca de dolor. «Por si sirve de algo», logró decir. Luego cerró los ojos, respirando despacio y con dificultad, pero respirando, a fin de cuentas. Me levanté con los músculos agarrotados y encontré por fin un momento para examinar a mi marido. «No es más que un pequeño corte», me aseguró, en respuesta a mi recelosa mirada interrogativa. «Por ahora resistiré». «¿Toda esa sangre es tuya?» Se miró la camisa, adherida a las costillas, y levantó el hombro sano con desdén. «Me queda suficiente para salir adelante». Me sonrió y, acto seguido, paseó la mirada por el puente. «Veo que aquí tienes las cosas bajo control. Haré que Smith te traiga algo de comer, ¿de acuerdo? Pronto va a llover». Así era.
El olor de la tormenta que se avecinaba inundó la bodega, fresca y hormigueante de ozono, poniéndome de punta el vello de mi cuello mojado. «Si es posible, no mandes a Smith», dije. «¿A dónde vas?», inquirí al ver cómo daba media vuelta. «Tengo que hablar con el capitán Hickman y con el capitán Roberts», contestó con cierto aire lúgubre. Levantó la vista y el cabello enmarañado de detrás de sus orejas se agitó con la brisa. «No creo que vayamos a Escocia en el Til, pero maldita sea si sé a dónde vamos». A ver, voy a tomar un poco de agua, perdón. El barco quedó por fin en silencio, o por lo menos tan en silencio como puede estarlo un objeto grande lleno de tablas crujientes, lonas que se agitan y el zumbido fantasmal que producen los cordajes en tensión. Había subido la marea y el barco en efecto había vuelto a flotar. Nos dirigíamos de nuevo hacia el norte, a vela ligera. Acababa de despedir al último de los heridos. Solo quedaba el capitán Stebbins tendido en un tosco camastro tras un cofre de té de contrabando. Todavía respiraba. Y no con un malestar espantoso, pensé, pero su estado era demasiado precario para perderlo de vista. Por algún milagro, la bala parecía haber cauterizado el orificio de entrada en el pulmón, en lugar de limitarse a cortar los vasos sanguíneos a su paso. Eso no significaba que no tuviera una hemorragia en el pulmón, pero, si la tenía, se trataba de una filtración lenta. De lo contrario, me habría dado cuenta hacía mucho. Debían de haberle disparado a corta distancia, pensé con somnolencia. La bala todavía estaba al rojo cuando lo alcanzó. Había mandado a Abraham a la cama. También yo debería acostarme, pues el cansancio me pesaba sobre los hombros y se había concentrado en forma de áreas dolorosas en la base de mi columna vertebral. Jamie no había vuelto. Sabía que vendría a buscarme cuando concluyera su reunión con Hickman y Roberts, y tenía aún algunos preparativos por hacer por si acaso. Cuando, horas antes, Jamie había registrado el escritorio de Hickman en busca de comida, me había fijado en un lío de plumas nuevas de ganso. Había enviado a Abraham a pedir un par de ellas y a buscarme la aguja de maestro velero más grande que pudiera encontrarse, además de un par de huesos del ala desechados del estofado del pit. Corté de un tajo los extremos de un hueso fino y luego le di forma a uno de ellos, lijándolo, hasta conseguir una buena punta, utilizando para ello la pequeña piedra de afilar del carpintero del barco. Modelar la pluma fue más fácil. El extremo ya estaba cortado en forma de punta para poder escribir. Cuanto tuve que hacer fue cortar las barbas y acto seguido sumergir las plumas, el hueso y la aguja en un plato lleno de coñac. Eso bastaría. El olor del coñac se esparció dulce y denso por el aire, compartiendo con la brea, la trementina, el tabaco y los maderos del barco impregnados de sal. De hecho, se superponía, al menos en parte, a los olores a sangre y materia fecal que habían dejado mis pacientes. Había descubierto entre la carga una caja de vino de Meursault embotellado, y ahora, pensativamente, saqué una botella y añadí su contenido a la media botella de coñac y a un montón de vendas de percal y apósitos limpios. Me senté en un tonelete de brea y me recosté contra un gran barril de tabaco, bostezando y preguntándome distraída por qué se llamaría así. Su forma no se parecía en nada a la cabeza de un cerdo, al menos no a la cabeza de ningún cerdo que yo conociera. Abajo está la explicación de que en inglés el tipo de barriles que se utilizan para transportar tabaco reciben el nombre de hog's head, literalmente cabeza de cerdo. Por eso se hace esta pregunta, claro. Alejé ese pensamiento de mi mente y cerré los ojos. Sentía palpitar el pulso en las puntas de los dedos y en los párpados. No dormí, pero me sumergí poco a poco en una especie de agradable semi-inconsciencia, oyendo apenas el murmullo del agua al rozar contra los costados del barco.
el sonido más fuerte de lo habitual de la respiración de Stebbins, los suspiros pausados de mis propios pulmones y el lento y plácido latido de mi corazón. Parecía haber transcurrido años desde el terror y la baraúnda de la tarde y desde la distancia que imponían el cansancio y la intensidad, la preocupación que había sentido ante la posibilidad de estar sufriendo un ataque al corazón me parecía ridícula. ¿Pero había sido realmente un ataque? No era imposible. Sin duda, no había sido más que pánico e hiperventilación, ridículos en sí mismos, pero no peligrosos. Sin embargo, me puse 2 dedos sobre el pecho y esperé a sentir el pulso en la yema de los dedos para sincronizarlo con el latido de mi corazón. Despacio, casi soñando, comencé a recorrer mi cuerpo desde la coronilla hasta los dedos de los pies, sintiéndome atravesar los largos y silenciosos conductos de las venas, el profundo color violeta del cielo justo antes de que anocheciera. Distinguí allí cerca el resplandor de las arterias, amplias, rojas y bullentes de vida. Entré en las cámaras de mi corazón y me sentí cercada mientras las gruesas paredes se movían a un ritmo firme, reconfortante, tenaz y constante. No había ninguna lesión ni en el corazón ni en sus válvulas. Sentí que mi tubo digestivo, que había estado hecho un nudo apretado durante horas bajo mi diafragma, se relajaba y se asentaba con un agradecido gorgoteo, y una sensación de bienestar se extendió como miel caliente por mis extremidades y mi columna vertebral. «No sé qué estás haciendo, Sassenach», dijo una voz suave cerca de mí, «pero pareces muy satisfecha». Abrí los ojos y me incorporé. Jamie bajó la escalerilla, moviéndose con precaución, y se sentó. Estaba muy pálido y traía los hombros caídos de agotamiento. No obstante, me dirigió una débil sonrisa y le brillaban los ojos. Mi corazón, sólido y fiable, como acababa de comprobar, desbordó afecto y se ablandó como si fuera de mantequilla. «¿Cómo?» comencé, pero él levantó una mano y me detuvo. «Me pondré bien», dijo, echando una mirada al camastro donde yacía Stebbins, respirando audible y superficialmente. «¿Está dormido?» «Eso espero, y tú deberías estar durmiendo también», observé. «Déjame que te atienda para que puedas acostarte». «No está muy mal», señaló, retirando con cuidado del interior de su camisa el apósito de tela cubierto de sangre seca, «pero supongo que necesitaré un par de puntos». «Yo también lo supongo», repuse al observar las manchas marrones que salpicaban la parte derecha de su camisa. Teniendo en cuenta su habitual tendencia a restar importancia a las cosas, era probable que tuviese un corte abierto bajo el pecho. Por lo menos sería accesible, a diferencia de la embarazosa herida de uno de los marineros del Pitt, que había recibido, no sé cómo, un fragmento de metralla justo detrás del escroto. Pensé que debía de haber impactado primero contra otra cosa y haber rebotado hacia arriba, pues por suerte no había penetrado mucho, aunque cuando lo saqué estaba plano como una moneda de 6 peniques. Se lo había dado al marinero como recuerdo. Abraham había traído una lata de agua recién calentada justo antes de irse. Introduje un dedo en ella y me alegró descubrir que aún estaba tibia. «Muy bien», señalé con la cabeza las botellas dispuestas sobre el cofre. «¿Quieres un poco de coñac o de vino antes de empezar?» La comisura de su boca se crispó y estiró el brazo para coger la botella de vino. «Déjame conservar la ilusión de civilización un poquito más». «Venga, creo que esto es razonablemente civilizado», repuse, «pero no tengo sacacorchos». Leyó la etiqueta de la botella y arqueó las cejas. «No importa. ¿Tenemos algo donde servirlo? Toma». Saqué una elegante cajita de madera de un nido de paja que había dentro de un cajón de embalaje
y la abrí con expresión triunfante para mostrarle un juego de té de porcelana china con los bordes dorados y decorado con pequeñas tortugas rojas y azules, todas ellas con aspecto impenetrablemente asiático, que nadaban en un mar de crisantemos dorados. Jamie se echó a reír. Apenas un resoplido, pero era sin lugar a dudas una carcajada. Y tras marcar el cuello de la botella con la punta de su puñal, lo desprendió limpiamente, golpeándolo contra el borde de un barril de tabaco. Vertió el vino con cuidado en 2 tazas que había sacado yo, al tiempo que señalaba con un gesto las tortugas de vivos colores. Todas nos acordamos de lo mismo, ¿no? De la sopa de tortugas. Pero no, fíjense. La pequeña de color azul me recuerda al señor Willoughby. ¿No te parece? También yo me reí, y luego miré con sentimiento de culpa a los pies de Stebbins. Era lo único que se veía de él en este momento. Le había quitado las botas y el extremo hueco de sus mugrientas medias colgaba con aire cómico sobre sus pies. Pero los pies no se movían y seguía respirando despacio y con dificultad. Hacía años que no pensaba en el señor Willoughby, observé levantando la taza para brindar. Por los amigos ausentes. Jamie me contestó escuetamente en chino y entrechocó el borde de su taza con el de la mía con un débil clink. ¿Te acuerdas del chino?, le pregunté intrigada, pero él negó con la cabeza. No mucho, no he tenido ocasión de hablarlo desde que vi al señor Willoughby por última vez. Aspiró el buqué del vino con los ojos cerrados. Es como si hiciera muchísimo tiempo de ello. Muchísimo tiempo y mucha distancia. El vino despedía un cálido olor a almendras y manzanas y era seco, pero con cuerpo, por lo que se agarraba poderosamente al paladar. Había sido en Jamaica, para ser más exactos, y hacía más de 10 años. El tiempo vuela cuando te diviertes. ¿Crees que seguirá vivo? Se detuvo a pensarlo mientras tomaba un sorbo del vino. Sí, creo que sí. Un hombre que escapó de un emperador chino y recorrió a vela medio mundo para conservar las pelotas es un hombre con una buena dosis de decisión. No parecía muy deseoso de seguir recordando a su viejo conocido del pasado, así que lo dejé beber en silencio mientras sentía como la noche se asentaba agradablemente a nuestro alrededor, con el suave sube y baja del barco. Una vez se terminó su segunda taza de vino, le despegué del cuerpo la camisa reseca y retiré con precaución el pañuelo costroso que había utilizado como apósito para contener la sangre que emanaba de la herida. Comprobé con considerable sorpresa que tenía razón. La herida era pequeña, por lo que no serían precisos más de 2 o 3 puntos. La hoja de un cuchillo había penetrado profundamente justo bajo la clavícula y había desgarrado un pedazo de carne triangular al salir. ¿Esta sangre es toda tuya?, pregunté asombrada, alzando la camisa que le había quitado. Todavía me queda un poco, respondió mirándome por encima de la taza de té con unas arruguitas alrededor de los ojos. Pero no mucha. Sabes muy bien lo que quiero decir, le contesté con severidad. Sí, es mía. Apuró su taza y cogió la botella. Pero de una herida tan pequeña... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Sentí un ligero desmayo. Vi la suave línea azul de su vena subclavia, que pasaba justo por debajo de la clavícula y corría directamente por encima de la costra que se había formado sobre la herida. Sí, me ha parecido extraño, dijo en tono despreocupado, sosteniendo la delicada taza de porcelana con ambas manos. Cuando ha sacado la hoja, la sangre ha brotado como un surtidor y nos ha empapado a los dos. Nunca me había sucedido antes. Probablemente nadie te había cortado nunca la arteria subclavia, repuse con toda la calma que fui capaz de reunir. Miré la herida de reojo.
Se había formado un tapón de sangre coagulada, los bordes de carne desprendida se habían puesto azules y la herida abierta estaba casi negra por la sangre seca. No sangraba y menos aún pulverizaba sangre. La hoja había seguido una trayectoria ascendente, evitando la vena y perforando la arteria que había tras ella. Inspiré larga y profundamente, intentando sin éxito no imaginar lo que habría sucedido si la hoja hubiera penetrado mínima fracción de centímetro más, o lo que podría haber sucedido si Jamie no hubiera tomado un pañuelo y los conocimientos y la oportunidad de aplicar presión sobre la herida. Tarde, reparé en lo que había dicho. La sangre ha brotado como un surtidor y nos ha empapado a los dos. Al preguntarle a Stebbins si la sangre que manchaba su camisa era suya, este me había sonreído con malicia y me había contestado: «Es de su marido». Había dado por hecho que solo pretendía ser desagradable, pero «¿Es el capitán Stebbins quien te ha apuñalado?» «Ajá», gruñó, al tiempo que cambiaba de posición echándose hacia atrás para permitirme acceder a la herida. Volvió a apurar su taza y la dejó a un lado con expresión resignada. Me ha sorprendido que lo lograra. Creía que lo había derribado, pero ha dado contra el suelo y se ha levantado con un cuchillo en la mano, el muy hijo de puta. ¿Le has disparado tú? Me miró, parpadeando al notar mi tono de voz. Sí, claro. No se me ocurrían improperios suficientes para referirme a toda la situación, de modo que, murmurando por los clavos de Roosevelt en voz baja, procedí a limpiar la herida y suturar. «Ahora, escúchame», le dije con mi mejor tono de médico militar. «En mi opinión, es un corte muy pequeño y conseguiste detener la hemorragia durante el tiempo suficiente como para que se formara un tapón, un coágulo. Pero este coágulo es lo único que te impide desangrarte hasta morir, ¿me entiendes?» Eso no era cierto al 100%, o por lo menos no lo sería una vez hubiera cosido en su sitio el pedazo de carne de sostén, pero no era momento de darle una vía de escape. Se me quedó mirando largo rato, inexpresivo. «Te entiendo». «Eso significa», insistí clavándole la aguja en la carne con tanta fuerza que hice que gritara, «que no debes utilizar el brazo derecho, por lo menos durante las próximas 48 horas. No debes tirar de cuerdas, no debes trepar a los cordajes, no debes darle puñetazos a la gente, ni siquiera debes rascarte el culo con la mano derecha. ¿Me has oído?» «Imagino que te ha oído todo el barco», murmuró, pero miró hacia abajo, intentando verse la clavícula. «De todos modos, por lo general, me rasco el culo con la mano izquierda». El capitán Stebbins sí nos había oído. Sonó una leve risita procedente de detrás del cajón de té, seguida de una tos retumbante y de un débil resuello de regocijo. «Además», proseguí tirando del hilo a través de la piel, «no debes enfadarte». Tomó aire con un silbido. «¿Por qué no?» «Porque eso hará que se te acelere el corazón y por tanto te subirá la tensión arterial, lo que te hará estallar como una botella de cerveza que lleva demasiado tiempo con el corcho puesto». «Exacto. Ahora...» Lo que fuera que tuviera la intención de decir se me fue de la cabeza al instante siguiente, cuando la respiración de Stebbins cambió de pronto. Dejé caer la aguja y volviéndome cogí el plato. Aparté el cajón de un golpe, dejé el plato encima y caí de rodillas junto al cuerpo de Stebbins. Tenía los labios y los párpados azules y el resto de su rostro tenía el color de la masilla. Emitía un jadeo horrible. Abría la boca de par en par, engullendo un aire que no le era de ninguna utilidad. Por fortuna, sí había improperios bien conocidos para esa situación, así que utilicé unos cuantos conforme retiraba velozmente la manta y hundía los dedos en su costado rechoncho para buscarle las costillas. Se retorció y soltó un fuerte y absurdo jejejeje que hizo que Jamie, con la aguja aún colgando de la clavícula, emitiera en respuesta una risa nerviosa.
No es momento para tener cosquillas, espeté enfadada. Jamie, coge una de esas plumas e introduce dentro la aguja. Mientras él hacía lo que le había pedido, froté a toda velocidad la piel de Stebbins con un apósito de tela empañado en coñac. Tomé la pluma y la aguja en una mano, la botella de coñac con la otra, y le hundí la punta de la pluma en el segundo espacio intercostal, golpeándola como si estuviera clavando un clavo. Sentí el pop subterráneo que produjo al atravesar el cartílago e introducirse en el espacio pleural. Al oírlo, Stebbins emitió un fuerte jejeje, pero esta vez no era una risa. Había cortado la pluma algo más corta que la aguja, pero ésta se había hundido al golpearla. Por un momento fui presa del pánico al intentar agarrar la aguja con las uñas para extraerla, pero al final lo conseguí y un chorro de sangre y de líquidos malolientes manó del cañón vacío de la pluma, aunque solo por unos instantes, disminuyendo después hasta convertirse en un débil chorro sibilante de aire. Respire despacio, le dije con voz más suave. Hacedlo los dos. Observé la pluma con preocupación por si seguía drenando sangre. Estaba claro que, si tenía una hemorragia interna abundante en el pulmón, no podía hacer gran cosa por él, pero no veía más que una ligera filtración, consecuencia de la herida que le había causado al pinchar. Una mancha roja en la parte exterior de la pluma. «Siéntate», le ordené a Jamie, que me obedeció y acabó sentado en el suelo a mi lado con las piernas cruzadas. Stebbins tenía mejor aspecto, el pulmón se había hinchado, en parte, y ahora tenía la cara blanca, con los labios de un rosa pálido. El silbido que brotaba de la pluma hueca se extinguió en un suspiro y taponé su extremo abierto con un dedo. Lo ideal, expliqué en un tono coloquial, sería poder poner un pedazo de tubo desde su pecho hasta un recipiente con agua. De este modo el aire que rodea al pulmón podría salir, pero no volver a entrar. Como no tengo nada parecido a un tubo que mida más de unos pocos centímetros, no tengo modo de hacerlo. Me arrodillé haciéndole señas a Jamie para que se acercara. Ven aquí y cubre con el dedo el extremo de esta pluma. Si comienza a ahogarse de nuevo, retíralo un momento hasta que el aire deje de salir. No podía alcanzar bien a Stebbins con la mano izquierda. Me miró de reojo, estiró despacio el brazo derecho y taponó la pluma con el pulgar. Me levanté gruñendo y corrí a registrar de nuevo la carga. Tenía que haber brea. Le había adherido el parche empapado en aceite al pecho por 3 lados con brea caliente y había sobrado mucha. No era lo más adecuado, lo más probable era que no pudiese quitárselo a toda prisa. ¿Sería tal vez mejor utilizar un pequeño tapón de tela húmeda? Pero en uno de los baúles de Hannah Arnold hallé un tesoro, una pequeña colección de hierbas secas en frasco, incluido uno de goma arábiga en polvo. Las hierbas eran interesantes y útiles en sí mismas, y claramente importadas. Quina. Tengo que intentar mandarla a Carolina del Norte para Lizzie, si es que salimos alguna vez de esta horrible bañera. Mandrágora y jengibre, cosas que jamás habían crecido en las colonias. Tenerlas a mano hizo que me sintiera rica de repente. Stebbins gimió a mi lado y oí el roce de la tela y un suave silbido cuando Jamie levantó el pulgar un instante. Ni siquiera las riquezas del legendario Oriente le servirían a Stebbins de mucho. Abrí el frasco de goma arábiga y vertí un poco en la palma de mi mano. La mezclé con agua y modelé la bola pegajosa resultante, dándole la forma de un tapón, más o menos cilíndrico, que envolví en un pedazo de percal amarillo con un estampado de abejas, rematándolo con un limpio nudo en la parte superior. Una vez quedó a mi gusto, regresé y sin más comentarios extraje de su agujero la pluma hueca, que ya mostraba señales de resquebrajarse a causa de la presión de los músculos de las costillas de Stebbins, e introduje en su lugar, retorciéndolo, el hueso hueco de pollo, más grande y resistente. En esta ocasión tampoco se rió. Taponé con esmero el extremo del hueso y acto seguido, de rodillas frente a Jamie, terminé de coserle la clavícula.
Me sentía absolutamente lúcida, pero con esa lucidez tan surrealista que es una indicación de agotamiento total. Había hecho lo que había que hacer, aunque sabía que no podía permanecer mucho más tiempo en posición vertical. «¿Qué dice el capitán Hickman?», pregunté, más con el fin de distraernos que porque en verdad quisiera saberlo. «Muchas cosas, como podrás imaginar». Jamie respiró hondo y fijó los ojos en una gran concha de tortuga empotrada entre las cajas. Pero, dejando a un lado las opiniones puramente personales y cierta dosis de lenguaje excesivo, navegaremos Hudson arriba hasta el fuerte Ticonderoga. ¿Qué? Miré con el ceño fruncido, la aguja medio hincada en la piel. ¿Por qué? Se apoyaba con las manos en el suelo, apretando los dedos contra las tablas con tanta fuerza que tenía las uñas blancas. Ahí es donde se dirigía cuando se complicaron las cosas, y ahí es donde tiene intención de ir. Es un caballero de ideas fijas, me parece a mí. Sonó un fuerte bujido procedente de detrás del cajón de té. Ya me había dado cuenta. Até la última sutura y corté el hilo con mi cuchillo. ¿Decía usted algo, capitán Stebbins? Volvió a oírse el bufido más fuerte, pero sin enmienda. ¿No es posible convencerlo de que nos deje en tierra? Jamie se pasó los dedos por la herida recién cosida, con clara idea de restregarse los puntos, pero se los aparté. Sí, bueno, hay otras complicaciones, Asenath. Cuéntame, murmuré, mientras me ponía en pie y me desperezaba. Ay, Dios mío, mi espalda. ¿Qué tipo de complicaciones? ¿Quieres té? Solo si lleva un buen chorro de whisky. Apoyó la cabeza contra el tonel que tenía detrás y cerró los ojos. Sus mejillas estaban algo más sonrosadas, aunque la frente le brillaba de sudor. Coñac, si no te importa. También yo necesitaba imperiosamente un poco de té, aunque sin alcohol, de modo que me dirigí a la escalerilla sin aguardar respuesta. En el momento en que ponía el pie en el primer peldaño, vi cómo cogía la botella de vino. Arriba soplaba un viento fresco. Cuando emergí de las profundidades, el aire hizo ondear mi larga capa a mi alrededor y me abrió las enaguas de forma muy vivificante. Ello vivificó también al señor Smith, o mejor dicho al señor Marsden, que pestañeó y se apresuró a mirar hacia otro lado. «Buenas noches, señora», me dijo cortés, una vez reordené mis diversas prendas. «Espero que el coronel se encuentre bien». «Sí, está», me interrumpí de repente y le dirigí una mirada incisiva. «¿El coronel?» Experimenté una ligera sensación de zozobra. «Sí, señora, es coronel de la milicia, ¿no es así?» «Lo fue», repuse con vehemencia. Smith sonrió. «Y lo sigue siendo, señora», replicó. «Nos ha hecho el honor de asumir el mando de una compañía. Nos llamaremos los irregulares de Fraser». «Muy apropiado», dije. «¿Qué demonios? ¿Cómo ha sido?» Tiró nervioso de uno de sus pendientes al ver que tal vez yo no estuviera tan contenta con la noticia como él esperaba. «Bueno, pues, a decir verdad, señora, me temo que ha sido culpa mía». Agachó la cabeza avergonzado. «Uno de los hombres del Pitt me ha reconocido, y cuando le ha dicho al capitán quién era yo...» La revelación del verdadero nombre del señor Marsden, unida a sus adornos, había provocado un considerable alboroto entre la variopinta tripulación que se encontraba ahora a bordo del Asp. El suficiente como para haber corrido el riesgo de que lo arrojaran por la borda o lo dejaran a la deriva en un bote. Tras un buen rato de discusión enconada, Jamie había sugerido que tal vez se pudiera convencer al señor Marsden de que cambiara de profesión y se hiciera soldado, pues muchos de los hombres a bordo del Asp ya habían propuesto abandonar el barco y unirse a las fuerzas continentales de Ticonderoga, llevar las mercancías y las armas hasta el lago Champlain y luego quedarse allí como voluntarios de la milicia. Esa idea recibió la aprobación general, aunque se oyó decir a algunos disconformes que un Jonás era un Jonás, fuera marinero o no.
por lo que he pensado que sería mejor que me fumara. No sé si me entiende, señora, concluyó el señor Marsden. Eso solventó asimismo el problema de qué hacer con los hombres del Pitt encarcelados y con los marinos desplazados del Till. A aquellos que prefirieran unirse a la milicia se les permitiría hacerlo, mientras que a los marinos británicos que prefirieran la perspectiva de vivir como prisioneros de guerra se los podía acomodar como tales en el fuerte Ticonderoga. Después de las aventuras vividas en el mar, alrededor de la mitad de los hombres del Till ya había manifestado una clara preferencia por trabajar en tierra, por lo que también iban a unirse a los irregulares. Entiendo, dije restregándome el entrecejo con 2 dedos. Bueno, si me disculpa, señor Marsden, tengo que ir a preparar una taza de té con un buen chorro de coñac. El té me animó lo bastante como para mandar a Abraham, a quien hallé dormitando junto al fuego de la cocina, a pesar de que le había ordenado que se fuera a la cama, que le llevara un poco a Jamie y al capitán Stebbins mientras yo hacía la ronda de mis otros pacientes. La mayoría estaban tan cómodos como cabía esperar, es decir, no mucho, pero se mostraban estoicos y no necesitaban ninguna intervención médica extraordinaria. Sin embargo, cuando bajé la escalerilla de regreso a la bodega, la fuerza momentánea que me había aportado el coñac y el té casi se había desvanecido, por lo que se me escurrió el pie al ponerlo en el último peldaño y caí pesadamente al suelo, con un golpe que le arrancó a Stebbins un grito de alarma seguido de un quejido. Tras aplacar la preocupación de Jamie con un gesto de la mano, corrí a ver al paciente. Estaba muy caliente al tacto, todo su rostro había enrojecido y casi toda la taza de té estaba intacta junto a él. Intenté hacerle beber, pero dijo que no podía tragar más que un sorbo. Jamie me había seguido y hablaba en voz baja detrás de mí. Me agaché y aproximé el oído al pecho de Stebbins, ocultándolo lo mejor que pude a través de la capa de grasa corporal que lo cubría. Del tubo de hueso de pollo, destapado en este instante, solo surgió un modesto flujo sibilante de aire y nada más que un vestigio de sangre. En mi opinión, el pulmón se ha expandido. Al menos en parte, manifesté, dirigiéndome a Stebbins por guardar las formas, aunque él solo me miró con ojos vidriosos. Y creo que la bala debe de haber cauterizado gran parte de los daños. De lo contrario, creo que habríamos visto síntomas más alarmantes. De no ser así, a estas alturas habría muerto, pero consideré más diplomático no decirlo. En cualquier caso, era posible que no tardara en morir a causa de la fiebre, pero eso tampoco lo dije. Lo convencí de que bebiera un poco de agua y le humedecí la cabeza y el torso con una esponja. Habían levantado la cubierta de la escotilla, por lo que en la bodega se estaba razonablemente fresco, aunque abajo el aire no circulaba. Con todo, no creí que fuese a beneficiarlo sacarlo fuera con el viento que hacía, y cuanto menos se moviera mejor. ¿Es esa mi capa?, preguntó abriendo un ojo. Es probable, contesté desconcertada. ¿Quiere que se la devuelva? Hizo una breve mueca y negó con la cabeza, tras lo cual volvió a tumbarse con los ojos cerrados y respirando de forma superficial. Jamie estaba recostado contra el cajón de té, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados, y respiraba hondo. Sin embargo, al notar que me sentaba junto a él, levantó la cabeza y abrió los ojos. «Parece que vas a desplomarte de un momento a otro, Sassenach», me dijo en voz baja. «¿Por qué no te acuestas? Yo me ocuparé del capitán». Comprendí que tenía razón. De hecho, veía 2 Jamies y 2 capitanes. Parpadeé, sacudí la cabeza, reuniendo por un segundo a los 2 Jamies, pero no podía negar que él estaba en lo cierto. Había vuelto a perder contacto con mi cuerpo, y mi mente, en lugar de cumplir con su trabajo, se había puesto a vagar, sin más, sin rumbo, aturdida. Me froté con fuerza la cara con las manos, pero no sirvió de mucho. «Tengo que dormir», les expliqué a los 4 hombres que ahora me miraban con atención y unos ojos como los de las lechuzas. «Si vuelve a notar que la opresión aumenta, y creo que aumentará», le dije a Stebbins, «quite el tapón
del extremo del tubo hasta que desaparezca y luego vuelva a colocarlo. Si alguno cree que se va a morir, despiérteme. Sin perder tiempo y con la sensación de estar viéndome a mí misma mientras lo hacía, me tumbé sobre el entablado, apoyé la cabeza en un pliegue de la capa de Stebbins y me quedé dormida. Me desperté un tiempo indefinido después y permanecí acostada unos minutos sin poder pensar de manera coherente, con la cabeza subiendo y bajando con el movimiento del suelo. Poco a poco comencé a diferenciar el murmullo de las voces de los hombres, de los susurros y los golpes de una embarcación de altura. Había caído tan profundamente en el olvido que tardé un poco en recordar los sucesos anteriores al instante en el que me había quedado dormida, pero las voces me los devolvieron a la memoria. Las heridas, el aroma del coñac, el ruido de la vela al rasgarse, áspera al tacto, y el olor del tinte en el percal mojado de brillantes colores. La camisa de Jamie empapada de sangre, el sonido de succión del orificio del pecho de Stebbins. Recordarlo me habría hecho levantarme de inmediato, pero me había quedado rígida tras estar tumbada sobre las tablas del suelo. Una intensa punzada de dolor me laceraba desde la rodilla derecha hasta la ingle, y los músculos de la espalda y de los brazos me dolían una barbaridad. Antes de que pudiera estirarlos lo suficiente como para ponerme en pie con esfuerzo, oí la voz del capitán. «Llame a Hickman». La voz de Stebbins era ronca y baja pero clara. «Prefiero que me maten a pasar por esto». No creí que estuviera bromeando, ni Jamie tampoco. «No lo culpo», terció. Su voz era suave pero seria, tan clara como la de Stebbins. Mis ojos empezaban a ver de nuevo con claridad y el dolor paralizante de mis músculos cedió ligeramente. Desde donde me encontraba, acostada, podía ver a Stebbins de rodillas hacia abajo y casi entero a Jamie, sentado junto a él con la cabeza apoyada en las rodillas y su alta figura desplomada contra el cajón de té. Se produjo un silencio y acto seguido Stebbins repuso: «¿Ah, no? Bueno, vaya a buscar a Hickman». «¿Por qué?», inquirió Jamie tras lo que pareció una pausa idéntica para poder pensar. O tal vez solo para reunir fuerzas y responder. No levantó la cabeza. Parecía casi drogado de cansancio. «No hay necesidad de sacarlo de la cama, ¿verdad? Si quiere morirse, no tiene más que arrancarse esa cosa del pecho». Stebbins emitió un ruido extraño. Tal vez hubiera comenzado como una risa, un gemido o una réplica irritada, pero acabó en un silbido que escapó de entre sus dientes apretados. Se me puso el cuerpo en tensión. ¿Habría intentado arrancárselo realmente? No. Oí el movimiento pesado de su cuerpo y vi sus pies curvarse brevemente mientras intentaba encontrar una posición más cómoda, y oí a Jamie gruñir al estirarse para ayudarlo. «Bien podría alguien obtener satisfacción con mi muerte», resolló. «Yo le hice ese agujero», señaló Jamie, y se enderezó y se estiró con dolorosa precaución. «Me gustaría mucho verlo morir a causa de ello». Pensé que debía de estar más que agotado y era evidente que estaba tan agarrotado como yo. Tenía que levantarme y hacer que se acostara. Pero él seguía hablando con Stebbins en tono despreocupado, como quien está discutiendo un abstruso concepto. Sí, está bien, es abstruso concepto de filosofía natural. «En cuanto a satisfacer al capitán Hickman, ¿se siente usted obligado para con él?» «No». La respuesta fue breve y tajante, aunque después respiró hondo. «Es una muerte limpia», logró decir Stebbins tras unas cuantas inspiraciones más. «Rápida». «Sí, eso pensé yo», repuso Jamie con voz soñolienta, cuando me encontraba en la misma situación. Stebbins profirió un gañido que tal vez fuera interrogativo. Jamie suspiró. Al cabo de un momento oí el susurro de la tela y lo vi mover la pierna izquierda con un gemido y remangarse el kilt.
¿Ve usted esto? Recorrió despacio toda la longitud de su muslo con el dedo, desde encima de la rodilla hasta casi la ingle. Stebbins emitió un gruñido algo más interesado, esta vez claramente interrogativo. La punta de sus medias se balanceó al agitar los pies. Una bayoneta, explicó Jamie mientras cubría de nuevo con gesto desenfadado la cicatriz larga y retorcida con el kilt. Estuve 2 días tumbado, con la fiebre comiéndome vivo. La pierna se me hinchó y olía mal. Cuando llegó el oficial inglés para saltarnos la tapa de los sesos, me alegré bastante. Se produjo un breve silencio. —¿Culloden? —preguntó Stebbins. Su voz sonaba áspera aún, y oí la fiebre en ella, pero ahora reflejaba también interés. Oí hablar de ello. Jamie no respondió, sino que bostezó de golpe, sin molestarse en contenerse, y se restregó despacio la cara con las manos. Pude oír el suave roce de la barba incipiente. Se produjo un silencio, pero no era el mismo de antes. Percibí la ira de Stebbins, su dolor y su miedo, aunque ahora, en su jadeante respiración, tintineaba una débil impresión de regocijo. —¿Va a hacer que se lo pregunte? Jamie negó con la cabeza. Es una historia muy larga que además no tengo ganas de contar. Digamos que yo deseaba que me matara. Lo deseaba muchísimo, y el muy cabrón no lo hizo. El aire de la pequeña bodega estaba enrarecido, impregnado de los olores cambiantes de la sangre y el lujo de la diligencia y la enfermedad. Inspiré suave y profundamente y percibí el olor fuerte de los cuerpos de los hombres, un olor intenso y salvaje a cobre, amargo por el esfuerzo y el agotamiento. Las mujeres nunca olían así, pensé, ni siquiera en circunstancias extremas. —¿Lo hace por venganza, entonces? —inquirió Stebbins al cabo de un rato. Sus inquietos pies habían dejado de moverse. Sus medias sucias colgaban inertes y su voz sonaba cansada. Jamie movió lentamente los hombros, despacio al suspirar, y su voz parecía casi tan fatigada como la de Stebbins. —No —respondió en voz muy baja—. Podríamos decir que es el pago de una deuda. —¿Una deuda? —pensé. ¿Con quién? ¿Con aquel tal Lord Melton, que había declinado matarlo por honor y que en cambio lo había mandado a casa desde Culloden oculto en una carreta cargada de heno? ¿Con su hermana, que se había negado a dejarlo morir, que lo había arrastrado de vuelta a la vida por pura fuerza de voluntad? ¿O con aquellos que habían muerto mientras que él había sobrevivido? Me había estirado lo bastante como para poder ponerme en pie, pero me quedé acostada un poco más. No había prisa. Los hombres guardaban silencio, al tiempo que su respiración se fundía con la del barco y con el suspiro del mar. Y de golpe, serena pero segura, lo supe. Había entrevisto a menudo el abismo por encima del hombro de alguien que se encontraba al borde de él, mirando hacia abajo. Pero también yo había mirado hacia abajo una vez. Conocía su vastedad y su engañoso atractivo, la promesa de un fin. Supe que en esos momentos estaban allí, los dos, el uno junto al otro, y al mismo tiempo solos, mirando hacia abajo. ¡Wow! Qué cantidad de emociones, ¿no?, que hace Diana sentir. Se terminó la tercera parte y bueno, mañana va a empezar la cuarta. Una genia, en realidad. Estas cosas que siempre hace de que las emociones van circulando, ¿no?, a lo largo de los capítulos. Una genia. Así que aprendimos a hacer una traqueotomía con Roger y aquí
aprendimos a resolver un neumotórax, que es sin muchos recursos, cuando se colapsa un pulmón. Nos enseña de todo, Diana, en realidad. Bueno, chicas, un gusto haber estado esta semana otra vez con ustedes. Gracias a Blanca, a Susi, a Dori, a Gaby, a Vivi, a todas las que participan activamente de la comunidad y a todas las que quizás no están en vivo, pero seguramente siguen la lectura día a día. Para mí un placer, como siempre, compartir. Me divierto un montón y les mando un abrazo, un beso enorme desde la distancia. Hasta la próxima, chicas. Un abrazo.